Algo mantiene despiertos a ciertos científicos por la noche. Un descubrimiento tan inquietante, tan profundo en sus implicaciones, que desafía nuestras ideas más básicas sobre la singularidad humana y nuestro lugar en la historia cósmica. La evidencia está creciendo de que algo estuvo aquí antes que nosotros. No hace millones de años en un planeta lejano, sino aquí mismo, en la Tierra. Una presencia inteligente que surgió, floreció y desapareció mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos. Y eso da miedo. No un miedo de monstruos o desastres, sino un miedo que te obliga a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la existencia, sobre la inteligencia, sobre la fragilidad de las civilizaciones y el silencio que queda después de su colapso. Porque si algo estuvo aquí antes que nosotros, si la inteligencia apareció en la Tierra antes de la humanidad, entonces no somos los primeros. Y quizás tampoco seremos los últimos. Y lo que sea que les ocurrió, podría ocurrirnos a nosotros también. Quiero llevarte a través de la evidencia, las teorías y las implicaciones aterradoras, porque esto no es ciencia ficción. Es una hipótesis científica seria, investigada por científicos reales. Y lo que están descubriendo es profundamente perturbador. Comencemos con la pregunta que persigue esta investigación. La Tierra tiene 4.5 mil millones de años. La vida existe aquí desde hace al menos 3.8 mil millones de años. La vida multicelular compleja existe desde hace más de 600 millones de años. Los mamíferos existen desde hace más de 200 millones de años. Y aún así, según la historia convencional, la civilización tecnológica inteligente surgió solo una vez, recientemente, en nosotros. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. Desarrollamos la agricultura hace unos 10.000 años. Nos industrializamos hace apenas 200 años. En la inmensidad de la historia terrestre, la civilización humana es un destello instantáneo. Si la historia de la Tierra se comprimiera en un solo año, la humanidad aparecería en los últimos segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Y nuestra civilización tecnológica ocuparía una fracción de segundo. Es realmente plausible que en 4.5 mil millones de años la inteligencia surgiera solo una vez. Que entre todas las especies y experimentos evolutivos, solo los humanos desarrollaran tecnología, civilización y la capacidad de transformar el planeta. O es posible, incluso probable, que no seamos los primeros. Esta pregunta ha pasado de ser especulación filosófica a una investigación científica activa. Y las respuestas emergentes no son reconfortantes. Ahora déjame presentarte la hipótesis siluriana. En 2018, el astrofísico Adam Frank y el climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt, publicaron un artículo extraordinario. Plantearon una pregunta simple pero profunda. Si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace millones de años, ¿seríamos capaces de detectarla? Llamaron a este experimento mental la hipótesis siluriana, inspirada en una especie ficticia de reptiles inteligentes de la serie Doctor Who. Pero a pesar del nombre curioso, el estudio era completamente científico. Frank y Schmidt analizaron qué huellas dejaría una civilización avanzada en el registro geológico y cuáles desaparecerían con el tiempo. Los resultados fueron inquietantes. Nuestra propia civilización industrial existe desde hace aproximadamente 200 años. En ese corto tiempo hemos transformado el planeta, quemando combustibles fósiles, produciendo químicos sintéticos, alterando la atmósfera, provocando extinciones masivas, cubriendo la Tierra con concreto y asfalto. Todas estas actividades dejan rastros, pero ¿qué sucede con esos rastros después de millones de años? Los procesos geológicos son despiadados. Los continentes se desplazan, las montañas se erosionan, los océanos desaparecen bajo el manto terrestre.
Los sedimentos son enterrados y transformados por presión y calor. Después de decenas de millones de años, casi todo lo que construimos sería destruido o enterrado más allá de cualquier reconocimiento. Nuestras ciudades desaparecerían. Nuestros monumentos serían pulverizados. Incluso el plástico acabaría descomponiéndose y transformándose químicamente. Frank y Schmidt concluyeron que detectar una civilización de hace millones de años sería extremadamente difícil. Y una civilización de hace 100 millones de años, en la época de los dinosaurios, podría no dejar prácticamente ninguna evidencia directa. Pero casi ninguna evidencia no significa ninguna evidencia. Hay ciertas señales que podrían sobrevivir. La primera son las anomalías isotópicas. Quemar combustibles fósiles altera las proporciones de carbono en la atmósfera. La actividad nuclear produce isótopos que normalmente no existen en la naturaleza. Estas huellas químicas pueden permanecer atrapadas en capas geológicas. Y lo inquietante es que sí encontramos anomalías similares en ciertos periodos de la historia terrestre. El ejemplo más famoso es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 56 millones de años. En un periodo geológicamente muy corto, enormes cantidades de carbono fueron liberadas a la atmósfera. Las temperaturas globales aumentaron entre 5 y 8 grados Celsius. Los océanos cambiaron drásticamente. Muchas especies desaparecieron. La explicación tradicional habla de volcanes y liberación de metano. Pero algunos científicos han señalado discretamente que la firma isotópica se parece sorprendentemente a la producida por la quema de combustibles fósiles. No significa que haya sido causada por una civilización antigua, pero tampoco puede descartarse completamente. La segunda señal serían los patrones de extinción. Nuestra civilización está causando actualmente la sexta gran extinción masiva. Si una civilización anterior hubiera hecho algo similar, podríamos encontrar rastros en el registro fósil. Desapariciones rápidas de especies, especialmente animales grandes, seguidas por cambios ecológicos repentinos. Y existen eventos así en la historia de la Tierra. La extinción del Pérmico hace 252 millones de años eliminó cerca del 90% de las especies. La del Triásico, hace 201 millones de años, también sigue siendo parcialmente misteriosa. ¿Podrían algunas de estas catástrofes haber sido aceleradas por civilizaciones antiguas que agotaron los recursos de su planeta? No lo sabemos, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Y ahí es donde la hipótesis se vuelve verdaderamente aterradora. Porque si otras civilizaciones existieron antes que nosotros, ya no están aquí. Sus ciudades desaparecieron. Sus tecnologías fueron reducidas a polvo. Sus logros fueron borrados por el tiempo. Y quizá lo mismo nos ocurra a nosotros. Dentro de 100 millones de años, ¿quedará alguna prueba clara de que la humanidad existió? Tal vez no. Tal vez futuras inteligencias examinen la Tierra sin encontrar evidencia definitiva de nuestra civilización. Eso significa que las civilizaciones podrían ser efímeras. Surgen, florecen, colapsan y finalmente desaparecen sin dejar casi rastro. El universo podría estar lleno de tumbas invisibles de civilizaciones olvidadas y jamás lo sabríamos. Y aquí es donde la hipótesis deja de ser solo una curiosidad científica y se convierte en algo existencialmente aterrador. Porque si otras inteligencias existieron antes que nosotros y desaparecieron sin dejar huellas claras, entonces debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué destruye a una civilización avanzada? ¿Por qué ninguna parece durar? Y más importante aún, ¿estamos caminando hacia el mismo destino? Los científicos que estudian estas posibilidades hablan de algo conocido como el gran filtro. La idea es simple, pero profundamente perturbadora. En algún punto del desarrollo de la vida inteligente existe una barrera casi imposible de superar. Una etapa tan peligrosa que la mayoría de las civilizaciones jamás logra atravesarla. Tal vez el filtro ocurre antes de que aparezca la inteligencia. Tal vez la vida compleja es extremadamente rara.
Tal vez las células complejas, la conciencia o el lenguaje son accidentes casi imposibles. Pero hay otra posibilidad mucho más oscura. Tal vez el filtro ocurre después del desarrollo tecnológico. Tal vez todas las civilizaciones llegan eventualmente a un punto donde su propio poder se vuelve incontrolable. Energía nuclear, inteligencia artificial, ingeniería genética, cambio climático, armas biológicas, nanotecnología, tecnologías tan poderosas que una sola especie inmadura no puede manejarlas sin destruirse a sí misma. Y si eso es cierto, entonces el silencio del universo no es una señal de vacío, es un cementerio cósmico lleno de civilizaciones que alcanzaron cierto nivel tecnológico y luego desaparecieron. Eso explicaría el famoso paradoja de Fermi. La galaxia tiene miles de millones de estrellas. Muchas son más antiguas que el Sol. Muchos planetas tuvieron tiempo suficiente para desarrollar vida inteligente mucho antes que nosotros. Entonces, ¿dónde están todos? ¿Por qué no vemos megaciudades galácticas? ¿Por qué no detectamos señales claras? ¿Por qué el universo parece tan silencioso? Quizás porque las civilizaciones no duran lo suficiente. Quizás el progreso tecnológico contiene dentro de sí mismo las semillas de la autodestrucción. Y quizás nosotros estamos entrando exactamente en esa etapa ahora mismo. Piénsalo por un momento. Durante la mayor parte de la historia humana, no teníamos poder para destruir el planeta. Ahora sí lo tenemos. En apenas 2 siglos pasamos de caballos y velas a bombas nucleares, manipulación genética e inteligencia artificial capaz de superar habilidades humanas específicas. La velocidad de nuestro avance es absurda, y muchos científicos creen que nuestra sabiduría emocional y ética no está evolucionando al mismo ritmo. Somos primates antiguos usando herramientas casi divinas. Esa combinación podría ser mortal. Ahora quiero hablarte de algo aún más inquietante. La posibilidad de que la evidencia ya haya sido encontrada, pero no reconocida. Porque uno de los problemas fundamentales de esta investigación es que buscamos rastros antiguos usando expectativas humanas modernas. Esperamos encontrar ciudades, máquinas, carreteras, artefactos metálicos. Pero ¿y si una civilización avanzada no funcionaba como la nuestra? ¿Qué pasaría si utilizaban tecnologías completamente diferentes? Por ejemplo, imagina una civilización basada en biotecnología avanzada en lugar de metal y concreto. Una sociedad que cultivaba estructuras orgánicas en lugar de construir edificios, que utilizaba organismos modificados genéticamente como herramientas, que producía energía mediante procesos biológicos. Después de millones de años, casi nada sobreviviría. Los materiales orgánicos se descomponen rápidamente. No dejarían rascacielos ni carreteras. El registro geológico apenas conservaría anomalías químicas extrañas, exactamente el tipo de anomalías que ya observamos ocasionalmente en ciertos estratos antiguos. Y eso lleva a otra pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si hemos malinterpretado parte de la historia de la Tierra? ¿Qué pasaría si algunos eventos geológicos que consideramos naturales fueron parcialmente influenciados por actividad inteligente? No necesariamente ciudades gigantescas o tecnología futurista. Incluso una civilización relativamente modesta, industrial, durante unos pocos miles de años, podría alterar el clima, extinguir especies y modificar ecosistemas globales. Y millones de años después, esas acciones podrían verse simplemente como un extraño evento climático o una extinción misteriosa. La frontera entre evento natural y evento provocado por inteligencia se vuelve borrosa cuando observamos escalas de tiempo geológicas. Porque incluso nuestra propia actividad dentro de millones de años probablemente parecerá natural. Un futuro geólogo alienígena podría examinar nuestras capas sedimentarias y concluir que hubo una alteración abrupta del carbono atmosférico, una rápida acidificación oceánica y una extinción masiva. Eso es exactamente lo que nosotros decimos sobre varios eventos del pasado. Quizás
estamos viendo las cicatrices fósiles de civilizaciones desaparecidas sin darnos cuenta. Ahora bien, muchos científicos siguen siendo escépticos, y con razón. Hasta ahora no existe evidencia definitiva de una civilización prehumana avanzada. No hemos encontrado computadoras fosilizadas, ni satélites enterrados, ni estructuras inequívocamente artificiales de millones de años de antigüedad. Y la explicación más simple sigue siendo que nunca existieron. La ciencia funciona mediante evidencia sólida, no imaginación. Pero lo importante no es afirmar que existieron. Lo importante es entender que la posibilidad no puede descartarse completamente. Y eso por sí solo cambia nuestra perspectiva sobre la inteligencia y la historia. Porque antes asumíamos algo muy diferente. Asumíamos que la inteligencia tecnológica era inevitablemente visible y permanente. Pensábamos que una civilización avanzada dejaría rastros imposibles de borrar. Pero la hipótesis siluriana demuestra lo contrario. La Tierra es increíblemente eficiente destruyendo el pasado. Los océanos reciclan sus fondos. Las placas tectónicas consumen continentes enteros. La erosión pulveriza montañas. Incluso enormes estructuras desaparecerían eventualmente. El tiempo geológico es brutal. Y eso tiene implicaciones enormes para nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Porque quizás estamos buscando mal. Tal vez imaginamos civilizaciones eternas construyendo megaestructuras visibles desde galaxias lejanas. Pero quizá la realidad sea distinta. Quizás la mayoría de las inteligencias sobreviven apenas unos miles de años tecnológicos antes de colapsar, un instante insignificante en términos cósmicos. Las probabilidades de que dos civilizaciones existan simultáneamente podrían ser extremadamente bajas. Eso explicaría el silencio. No porque la inteligencia sea rara, sino porque la duración de las civilizaciones es corta. Y si eso es verdad, entonces la humanidad está viviendo uno de los momentos más raros y frágiles del universo. El breve instante entre el surgimiento tecnológico y el posible colapso. Ahora quiero hablarte de otro aspecto profundamente perturbador. La posibilidad de que algunas civilizaciones no desaparezcan por completo, sino que evolucionen hacia formas imposibles de reconocer. Cuando pensamos en inteligencia, imaginamos seres físicos como nosotros. Pero una civilización millones de años más avanzada podría abandonar completamente la biología. Podrían transferir su conciencia a sistemas digitales. Podrían fusionarse con inteligencia artificial. Podrían vivir en simulaciones. Podrían existir como redes distribuidas invisibles para nosotros. Y si algo así ocurrió antes en la Tierra, jamás lo reconoceríamos, porque nuestros métodos de búsqueda están diseñados para detectar tecnología industrial convencional. No estamos buscando inteligencias postbiológicas. Tal vez algunas civilizaciones no mueren. Tal vez simplemente dejan de interactuar con el mundo físico de formas que podamos detectar. Eso abre posibilidades aún más extrañas. ¿Qué significa realmente desaparecer? Si una inteligencia trasciende la materia biológica y se convierte en algo completamente distinto, ¿seguiríamos considerándola una civilización? ¿O pensaríamos que se extinguió? Y aquí entramos en territorio casi filosófico, porque la hipótesis no solo cuestiona nuestro pasado, también cuestiona nuestro futuro. ¿Qué seremos dentro de 10.000 años? ¿Dentro de 1.000.000 de años? ¿Seguiremos siendo humanos? La evolución biológica es lenta. La evolución tecnológica es explosivamente rápida. En apenas unas décadas hemos comenzado a fusionarnos con máquinas, teléfonos inteligentes como extensiones cognitivas, algoritmos decidiendo información, interfaces cerebro-computadora en desarrollo, inteligencia artificial participando en creatividad y razonamiento. Estamos entrando en una etapa donde la línea entre humano y tecnología comienza a desdibujarse. Y algunos futuristas creen que esto terminará en una transformación total de nuestra especie. Si eso ocurre, entonces quizá las civilizaciones avanzadas no dejan ruinas porque abandonan la infraestructura física tradicional. Tal vez se miniaturizan, tal vez migran al espacio digital, tal vez reducen radicalmente su impacto ambiental.
Y una civilización así sería casi invisible para el registro geológico. Ahora quiero volver a algo que mencioné antes, los océanos, porque existe una razón por la cual algunos científicos consideran los océanos especialmente intrigantes en esta discusión. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua y sabemos menos sobre el fondo oceánico que sobre la superficie de Marte. Eso es real. Hay regiones enteras del océano profundo que nunca hemos explorado directamente. Y además, el fondo oceánico se recicla constantemente. La corteza oceánica rara vez sobrevive más de 200 millones de años antes de hundirse bajo las placas tectónicas. Eso significa que cualquier evidencia extremadamente antigua localizada allí podría haber desaparecido completamente. Ahora imagina una civilización marina. No necesariamente sirenas ni fantasías absurdas. Piensa en especies altamente inteligentes adaptadas al océano profundo. Los pulpos ya poseen capacidades cognitivas sorprendentes. Resuelven rompecabezas, usan herramientas, reconocen individuos humanos, aprenden observando, muestran comportamientos de juego y curiosidad y son evolutivamente muy antiguos. Los cefalópodos existen desde hace cientos de millones de años. ¿Qué habría ocurrido si una línea evolutiva marina hubiera desarrollado inteligencia avanzada hace muchísimo tiempo? Las limitaciones del océano dificultan la metalurgia y el fuego, sí,